¿Qué hace usted cuando un trabajador no ha cumplido con la labor realizada, llega tarde o simplemente no asiste al centro de trabajo sin una justificación debida? Bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de normativas laborales y bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy interesante porque de alguna forma es un tema que en el día a día lo observamos en nuestros centros de labores. Es el tema relacionado con las medidas disciplinarias que emanan obviamente de la relación laboral. Por lo general lo que sucede es que de repente hay situaciones en las cuales de alguna forma hay una sanción o un incumplimiento, en este caso por parte del trabajador, y bueno, ahí es donde el empleador de alguna forma tiene que tomar medidas, tiene que tomar en este caso las sanciones respectivas. Pero la pregunta es cómo tomamos estas sanciones, qué tipo de sanciones aplicamos y sobre todo si es que estamos dentro de un ordenamiento legal o dentro de un ordenamiento interno de la organización. ¿Cómo entonces debemos proceder? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿No? ¿Y en qué situaciones determinadas? Bueno, esto es lo que vamos a tocar en esta oportunidad, ¿no? Y bueno, los temas a tratar básicamente son las medidas disciplinarias en sí y el proceso sancionador. Ligado a este tema del proceso sancionador, también vamos a tocar el tema del reglamento interno de trabajo, ¿no? Es un tema que de repente no vamos a tocar en una sesión, en un capítulo especial, pero sí consideramos que es importante porque es el instrumento a través del cual se plasman esta toma de medidas, este proceso sancionador. Y en el día a día nosotros de alguna forma nos topamos siempre con estas situaciones, ¿no? Tanto en empresas pequeñas como sobre todo en empresas grandes, ¿no? Donde hay tantos trabajadores y en los cuales los departamentos de recursos humanos, ¿no? Las áreas de gestión de talento, de gestión humana, capital humano, de alguna forma tienen que lidiar en el día a día con la toma de medidas disciplinarias o de procesos que tienen que iniciar a los trabajadores, sea por faltas, llamadas de atención por llegar tarde, ausencias, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el lado de gestión de talento, vamos a ver cómo esto se refleja en el tema de indicadores que ya sean en el tema de ausentismo, en el tema de rotación, básicamente. Entonces, aterrizando ya al tema de medidas disciplinarias, ¿de dónde emana el tema de medidas disciplinarias? ¿Por qué es que el empleador puede ejercer esta facultad de medidas disciplinarias? Bueno, esto emana precisamente de su condición de empleador como tal, porque como habíamos visto en las sesiones preliminares, la relación laboral se fundamenta en esta prestación de servicios por parte del trabajador por un lado y que da la condición al empleador no solo del pago de la remuneración, sino obviamente que hay una relación de subordinación, ¿no? Esta relación de subordinación del trabajador hacia el empleador que hace que haya una facultad de dirección por parte del empleador. Dirección, fiscalización y sanción. Entonces, de esta parte de sanción es que surge todo este tema de medidas disciplinarias. El empleador puede puede ejercitar sanciones, facultado para ejercitar sanciones al trabajador, ya sea por conductas de acción u omisión, que básicamente se plasman en faltas o incumplimientos. ¿Por qué es que el empleador toma estas medidas disciplinarias o estas sanciones? Porque obviamente la finalidad es de alguna forma mantener el orden dentro del centro laboral. Mantener el orden va a implicar que de alguna forma haya una serie de conductas que debe observar el trabajador y que de no hacerlo, entonces es que el empleador está facultado para ejercer esta facultad que habíamos dicho de dirección, fiscalización y sanción a fin de mantener, conservar el orden dentro del centro de trabajo. Y obviamente al final responde a los fines de la empresa. La fines de la empresa es la productividad y la productividad en este caso responde a una cuestión de orden, organización dentro de la empresa, dentro de la organización. Entonces, las medidas disciplinarias, como hemos dicho, responden a este fin de orden y finalmente a esta facultad de sanción por parte del empleador. Ahora, el empleador
para aplicar las sanciones no las puede aplicar a libre albedrío, ¿no? Dependiendo simplemente de su criterio, sino que hay determinadas pautas. En este caso, estas pautas lo vamos a denominar principios laborales o criterios que debe tener en cuenta, se debe tener en cuenta el empleador para aplicar las medidas disciplinarias, en este caso las sanciones al trabajador. ¿Cuáles son estos criterios que debe aplicar el empleador? Bueno, uno de los primeros está denominado por la doctrina como inmediatez. En algunos casos, en algunas, digamos, doctrinas, teorías, se denomina contemporaneidad, que para también algunas teorías es diferente a inmediatez. Al final tienen un mismo fin. ¿Cuál es este fin? Que el empleador sancione al trabajador por hechos que no sean lejanos en el tiempo. Es decir, el trabajador comete una falta el día de hoy y el empleador no se va a tomar todo un mes para recién sancionar o esperar, no sé, en el tiempo. No. El tema es que haya inmediatez o contemporaneidad, ¿no? La diferencia para algunos es que está en el tiempo. Por ejemplo, inmediatez debería, para algunos, en la teoría debería ser, si la falta es cometida hoy, mañana o más ahora pasado mañana ya debería estar sancionándose. Para otros, contemporaneidad implica un poco más de tiempo porque está en razón a investigaciones, a todo un proceso que de repente está determinado en el reglamento, donde hace sus descargos, etcétera, etcétera, etcétera. Quiera que sea el caso, la idea principal es que los hechos que ha cometido el trabajador, ¿no? o mejor dicho, la situación que deviene en falta no debe pasar en el tiempo, ¿no? Debe haber una prolongación en el tiempo tal que la sanción devenga en lejana. Finalmente, ese es el concepto que debe quedar en nosotros como criterio, o principio laboral o criterio, la inmediatez o contemporaneidad. De repente, como se dice, va a depender mucho de, el tema de la falta en sí, ¿no? No es lo mismo de repente que el trabajador llegue tarde, ¿no? Si llega tarde es una falta inmediata y por la cual la sanción obviamente no puede pasar en el tiempo, no puede transcurrir una semana, por lo menos ese es el criterio, que debería manejarse una semana o 2 semanas para recién sancionar cuando ha llegado tarde el día de hoy o ayer, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras faltas que de repente sí ameritan un poco más de tiempo por el tema de hechos de investigación. De repente, no sé, una pérdida en el centro laboral de bienes, ¿no? Situaciones de hurto, etcétera, que ameritan determinadas investigaciones. Entonces, obviamente ahí no se puede tomar una decisión de la noche a la mañana, no es inmediata. Debe haber todo un proceso de investigación, incluso de descargos por parte de del trabajador o los trabajadores implicados. Entonces, aquí vamos a ver que se maneja de manera distinta el tema del criterio de inmediatez o contemporaneidad. Pero la idea, como hemos dicho, es que no haya un transcurso lejano del tiempo o que simplemente el empleador no deje una pausa sin hacer nada y después retome la situación. Debe haber inmediatez o contemporaneidad. Otro criterio que se debe utilizar para la toma de medidas disciplinarias es la proporcionalidad. ¿Qué significa la proporcionalidad? Significa que la sanción aplicada tiene que tener coherencia con la falta imputada. No puede aplicarse en este caso, no sé, por de repente una falta leve, la sanción máxima. ¿Cuál sería la sanción máxima? La suspensión o incluso el despido, ¿no? De repente son meras situaciones muy ligeras y puntuales que realmente no ameritan el tipo de sanción que puede estar estableciéndose. El reglamento interno de trabajo, que es lo que vamos a ver más adelante en esta misma sesión, nos va a determinar de alguna forma las pautas, procedimientos y lineamientos que debemos nos debe guiar para el tema de la proporcionalidad. Pero igual, lo que nos debe quedar claro es que en proporcionalidad debe haber coherencia entre la falta y la sanción. Lo principal acá es la coherencia, no debe haber un extremo, ¿no? No debe haber un extremo para una falta leve, ¿no? Una sanción de la más alta, ¿no? La máxima sanción.
Entonces debemos tener claro el tema de coherencia. Una razón más por la cual la proporcionalidad es importante es porque de no haber proporcionalidad, el trabajador lo que puede aducir es que está viendo una situación de hostilidad en su contra. Y más bien este proceso sancionado, que en principio podría tener cierta justificación, ¿no?, podría voltearse en contra del empleador, porque precisamente no ha habido un criterio de proporcionalidad. Al no haber el criterio de proporcionalidad, el trabajador puede aducir hostilidad, ¿no?, y puede iniciar todo un procedimiento. Por lo cual, entonces, el empleador debe tener el criterio suficiente de proporcionalidad a la hora de sancionar al trabajador por la falta o faltas cometidas. Otro criterio importante es la transitoriedad. ¿Qué se refiere con transitoriedad? La sanción que se imponga al trabajador debe ser transitoria, o sea, no debe haber una sanción permanente en el tiempo. Debe ser una sanción que tenga un fin y un inicio y fin claramente definidos. No puede en el tiempo simplemente decir vas a ser suspendido por la falta tal. Ya, pero ¿cuándo inicia en este caso la sanción de suspensión? ¿Y cuándo termina? ¿No? Eso debe estar claramente determinado. No puede ser simplemente una situación como hoy te vas y yo determino cuándo regresas, ¿no? No sé, de repente cometió una falta reiterada impuntualidad. Vamos a poner el ejemplo, ¿no? Llega constantemente tarde. Al día, uno de estos días que llega tarde, después de muchas tardanzas, tu jefe inmediato le dice, mira, ¿sabes qué? Hoy día no continúas, te vas a tu casa. Te voy a suspender, te vas a tu casa y yo te llamo y te voy a indicar cuándo vas a retomar tus labores. No, esta forma de sanción no se aplicaría porque aquí no estaríamos teniendo el criterio de transitoriedad. Si vamos a aplicar una sanción, debemos de determinar el inicio de la sanción y el fin. Esto es importante porque nuevamente si no lo hacemos tal cual, estaríamos deviniendo en un problema que podría devenir nuevamente en una situación en la cual el trabajador, podría ver afectado sus derechos. Otro criterio u otro principio laboral que se aplica para el tema de medidas disciplinarias es el de doble sanción. ¿A qué nos referimos con el tema de doble sanción? Bueno, hay un principio en el derecho que está en latín que se denomina el non bis in idem. ¿Qué significa non bis in idem? Significa que no se puede aplicar dos sanciones por un mismo hecho, ¿no? Es decir, y vamos a poner nuevamente ejemplos concretos, ¿no? La persona constantemente llega tarde, constantemente. Entonces, hay una parte en nuestra legislación que dice que cuando hay una impuntualidad reiterada, se puede tomar determinadas medidas ante esto porque se considera una falta grave. Ya. La falta grave es sancionada con despido. Entonces, no puede ser que de repente por esas inmediatas, constantes tardanzas, de repente la sanción se dice, te voy a suspender, te suspendo el día de mañana, mañana tú no vienes. Ya. No viene mañana y al día siguiente dicen, no, sabes que hemos evaluado bien y hemos visto que tú has llegado tarde no solo este mes, sino el mes anterior y el mes de agosto, ¿no? Has estado llegando constantemente tarde y no, sabes que ya no queremos contar contigo, te vas. Terminamos acá nuestra relación, despedido. No. Acá hemos aplicado dos veces una sanción. Primero lo suspendimos y luego lo despedimos, pero son por las mismas faltas. Entonces no sería legítimo aplicar, ni legal obviamente, aplicar este tipo de sanciones, ¿no? Ojo a determinadas situaciones que de repente no nos damos cuenta, no nos percatamos, pero ya estamos aplicando una doble sanción. ¿A qué voy? Yo he visto casos concretos en los cuales de repente por una falta determinada se le ha cursado a una persona un memo escrito y luego se le ha dicho te suspendo por esa falta. ¿Ya? Entonces de repente lo que no ha habido es el criterio de determinar que un memo escrito en sí ya es una sanción, ¿no?
Es más, muchos reglamentos lo recogen, ¿no? Recogen como una escala de llamadas de atención de sanciones, ¿no? La llamada de atención verbal, en primer lugar, luego la llamada de atención escrita, luego la suspensión, y luego ya finalmente el despido. Si vemos en esta escala de sanciones, la llamada de atención por escrito, el memorándum escrito, es ya una sanción. Entonces, si una persona comete una falta, se le cursa su memo, ¿no? Y luego se le suspende por esa misma falta, nuevamente estaríamos saltándonos este principio, este criterio de la doble sanción. Por lo tanto, estaríamos incurriendo en una situación que no sería legítima, no sería legal, no sería válida. Y más bien sería un problema para el trabajador, porque nuevamente para el empleador, porque el trabajador podría de alguna forma señalar que está habiendo un tema de hostilidad en su contra. Entonces, mucho ojo a estas situaciones en las cuales de repente incurrimos en esta doble sanción. Y bueno, como hemos visto, como hemos señalado, las sanciones pueden tener diferentes grados. Todo va a depender de qué tan grave o leve haya sido la falta, ¿no? Un poco recogiendo el criterio o el principio de proporcionalidad, podríamos decir que podemos pasar desde una simple advertencia verbal hasta la más severa de las sanciones que vendría a ser el despido. Y esto ya sucedería cuando la falta es de tal magnitud que, como dice la norma, es insostenible continuar con la relación laboral. Si no se puede continuar con la relación laboral porque la falta ha sido de tal magnitud, obviamente opera el despido, ¿no? Pero si estamos hablando de faltas muy leves, tenemos otro tipo de sanciones como desde la amonestación verbal, ¿no? El memorándum o llamada de atención por escrito o suspensiones, ¿no? Ahora, cuando el empleador decide aplicar una sanción disciplinaria, ¿cómo se debe proceder? Debe ser notificada al trabajador, detallarse las circunstancias que han motivado el tema de la aplicación de la sanción, es decir, los hechos en sí, fecha, descripción, lugar, etcétera, etcétera, etcétera. Y se debe consignar en forma, como habíamos dicho, detallada, específica, la sanción en sí que se está aplicando y el plazo de vigencia. Recordemos el criterio de transitoriedad, ¿no? Entonces, según transitoriedad, tenemos que señalar el plazo en el cual estamos aplicando la sanción. ¿Por qué es importante el hecho de cursar, ¿no? O de alguna forma un detalle de la sanción que estamos aplicando? Porque el trabajador siempre tiene expedido su derecho de defensa, ¿no? Su derecho de defensa ante las situaciones en las cuales se le está sancionando. Como tiene derecho de defensa, entonces el trabajador puede alegar, ¿no? Dar los alegatos respectivos en su defensa por la aparente falta que haya cometido, que haya incurrido, ¿no? O las justificaciones del caso debido a la cual el empleador lo está sancionando. Ya, hay un tema importante y que debemos de tener en cuenta, en el cual de repente muchos empleadores incurren, ¿no? Por desconocimiento o de repente porque de alguna forma quieren tomar, digamos, sanciones más drásticas, ¿no? Entre paréntesis, más drásticas, o que ejercen mayor presión en el trabajador. A ver, ¿qué es lo que ejercería mayor presión en un trabajador? El trabajador presta su trabajo, sus servicios personales, ¿a cambio de qué? A cambio de remuneración, ¿verdad? Ya, la remuneración, en este caso dinero, en este caso la contraprestación. Entonces, ¿qué es lo que le podría afectar aparentemente más a un trabajador, ¿no? Si es que de repente ha cometido una falta? Bueno, sería obviamente el carácter remunerativo. Este podría ser de alguna forma, lo que podría pensar el empleador, lo que le afectaría más, y de alguna forma pensaría que esta es la mejor forma de sancionar. ¿Cómo decimos que esta podría ser la mejor forma de sancionar? Aplicándole descuentos, multas, ¿no? Deduciéndole, reteniéndole determinados pagos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este criterio no es válido.
Ojo a este dato, no es válido. Las normas no amparan el tema de los descuentos, deducciones, retenciones, etcétera, etcétera, remuneraciones. Es decir, no puede haber una sanción económica y mucho ojo a este detalle, porque muchos empleadores de repente, constantes tardanzas, aplican como una especie de penalidad. Obviamente no se pagaría el tiempo que no ha estado trabajando, eso sí es totalmente válido. Si no ha estado trabajando, entonces no se le paga. Pero aparte, algunos aplican penalidades por determinadas veces que ha llegado tarde, comienza a descontársele, no sé, por el doble, el triple, o tiene una penalidad de no se le paga el día completo, etcétera, etcétera, etcétera. Ojo a este detalle porque nuestro ordenamiento legal no lo ampara y podríamos tener graves problemas ante la autoridad administrativa de trabajo, incluso multas, ¿ya? Entonces, tener en cuenta estos detalles en el tema de medidas disciplinarias. Y bueno, vamos a continuar en la siguiente sesión con el tema de proceso sancionador. Muchas gracias.